El tema que nos convoca en el día de hoy es el de la representación en los actos jurídicos. Ya en las clases pasadas estudiaron el concepto de acto jurídico, qué se entiende por acto jurídico, y la diferencia entre un acto jurídico, un hecho jurídico, y de aquellos hechos que no son jurídicos. Hoy lo que vamos a hacer hincapié es en cuando se celebra, y también el concepto, perdón, de negocio jurídico. Eh, Puede suceder que en la celebración de un acto jurídico, una de las partes pueda estar representada. Justamente hoy vamos a estudiar el tema de la representación, esta figura jurídica de la representación. Cuando hablamos de representación, tenemos que tener en cuenta una serie de conceptos que están vinculados a esta figura, que es el de sustitución. Ahora vamos a volver atrás después en la diapositiva, pero me importa hacerle referencia a esto, a estos conceptos que están vinculados. La palabra, cuando hablamos de representación, supone una sustitución. ¿Qué significa? Va a haber un reemplazo de un sujeto por otro en ese negocio, en ese acto jurídico que se va a celebrar. Y otro concepto que está vinculado, estos dos conceptos hacen a la definición de representación, a la figura de la jurídica de representación, es el obrar a nombre ajeno. ¿Por qué? Porque ese representante, y ahí aparece la figura del representante, actúa siempre a nombre de un tercero. Y tiene que advertir que así lo hace, porque de lo contrario el acto jurídico recaería sobre su persona. En definitiva, cuando hablamos de representación, hablamos, vamos a ver un esquema que está integrado por tres partes. La figura del representante, la figura del representado y la figura de un tercero. Hay un acto jurídico que se va a celebrar entre dos sujetos de derecho. Uno es el representado, otro es el tercero, y aparece una tercera figura, que es la figura del representante, que es quien va a celebrar entonces ese acto jurídico en nombre del representado. A ver, capaz que suena un poco difícil entenderlo, pero vamos a ir, la figura es más que conocida por todos, porque en algún momento han escuchado hablar, más allá de que no lo vieron desde el punto de vista jurídico, en la habitualidad, en la cotidianeidad, la figura del representante. Ahí yo les puse un esquema que es un poco ilustrativo. Si estuviéramos en la presencialidad, esto se los estaría dibujando, haciéndolos participar en la pizarra, pero bueno, en esta ocasión tuve que proceder a hacer este esquema para que les sea visualmente más comprensible la figura de la representación. El negocio se realiza entre el representado y el tercero, pero por algún motivo, ya sea por razones de conveniencia, de imposibilidad física, el representado no puede estar presente o no se encuentra habilitado para poder realizar ese acto jurídico, por ejemplo, por no tener la capacidad para poder realizarlo, la capacidad jurídica. Entonces, ahí es que aparece esa tercera figura, que es la figura del representante, que va a actuar en sustitución del representado. ¿Ah? Por eso hablamos que eso de importancia del concepto de la sustitución. Pero para poder actuar en sustitución del representado, tiene que tener un poder jurídico suficiente para poder hacerlo. Ahora vamos a entrar de lleno en qué significa ese concepto. Ese representante va a actuar en nombre ajeno, era el otro concepto que decíamos que era importante remarcar. ¿Qué quiere decir esto? Es que lo va a hacer en nombre del representado, no en nombre suyo. Porque si fuera en su nombre, o no hiciera referencia a que lo está haciendo por cuenta de un tercero, del representado, perdón,
los efectos jurídicos de ese acto a celebrar recaerían sobre su persona o su patrimonio, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo ilustrativo para esclarecer un poco estas definiciones y estos conceptos jurídicos. Una persona que se encuentra radicada y vive en el extranjero quiere vender una propiedad. Vamos a poner un uruguayo que vive, por ejemplo, en España, quiere vender una propiedad que se encuentra en nuestro país y, bueno, vamos a poner, por ejemplo, con las razones de que estamos viviendo, de la pandemia, de que no se puede trasladar, o por razones económicas y demás, para celebrar ese acto jurídico, ese negocio jurídico, que es una compraventa, por ejemplo, de un inmueble, se la quiere vender, ahí está la figura del tercero, a una tercera persona, no puede comparecer al país, no puede venir al Uruguay para firmar, en este caso, la escritura de compraventa de ese inmueble. Entonces, otorga un poder, ahí es donde decimos que tiene que contar el representante, les decía que tiene que contar el representante con el poder jurídico suficiente, es decir, tiene que tener la potestad para poder efectuar dicha venta. Entonces, lo que hace el representado, la figura del representado, de esta persona que decimos que vive en el exterior, ante la imposibilidad de poder trasladarse y estar presente para celebrar por sí mismo el negocio jurídico, es que otorga, mediante escribano público, con todo el debido trámite legal que se debe efectuar para que ese poder, si lo otorga en España, sea validado en nuestro país, que eso no es un tema que nos aboca a nosotros en la materia de derecho civil, pero es importante decirlo, que implica el tema de apostillado y demás, y habilitación para poder efectuarse ese otorgamiento de ese poder, o por ejemplo a una persona que sí está en Uruguay, puede ser un profesional de su confianza o puede ser cualquier persona que así lo disponga, el poder para poder actuar en su nombre y celebrar ese negocio jurídico de la compraventa, ¿no? Lo que va a decir es, entonces, la escritura de compraventa o ese negocio jurídico se va a celebrar en definitiva entre el representante y el tercero. ¿Ah? Pero el representante va a dejar constancia en ese negocio jurídico que lo hace en nombre del representado. ¿Ah? Por ejemplo, entonces así sería. Si la persona que vive en el exterior se llama Juan, el representante, vamos a poner Luis, Luis va a dejar claro que lo hace en nombre de Juan. ¿Ah? Porque de lo contrario, los efectos jurídicos de la celebración de ese negocio recaerían sobre su persona y no sobre la figura del representado. Por eso tenemos que tener en cuenta que existen dos tipos de representación. Una está dado con el ejemplo que acabamos de ver, que es el de la representación voluntaria, es decir, es el mero acuerdo de voluntades, un acuerdo voluntario entre el representante y el representado. Puede ser por una de estas razones, la que vimos de que por razones de conveniencia o económicas, por ejemplo, por encontrarse en el exterior, o a veces también tiene que ver con la habilidad o la especial vinculación de quién es el representante. Es lo que sucede en el caso, por ejemplo, de los futbolistas con los contratistas, ¿no? Los recontratistas no son más que representantes que tienen una importancia, dado que manejan el ambiente,
conocen las directivas, entonces siempre buscan obtener, tienen una habilidad para conseguir para su representado un mejor contrato, acuerdo, ¿no? En el ámbito deportivo. También pasa con los artistas, ¿no? Han escuchado los actores, los cantantes, que dicen, lo maneja mi manager, como se suele, se acostumbra a escuchar. Bueno, esas figuras son representantes legales que, bueno, en este caso cobran a veces una comisión también, obviamente, por los acuerdos o por que logra conseguir, dada su habilidad, para su representado. Pero en todos estos casos la representación es voluntaria. Pero existe otro tipo de representación, que es la representación legal, que es aquella la cual es establecida legalmente, o sea, por ley. Es el legislador que previó que ante determinadas circunstancias esa persona se encuentra imposibilitada para actuar por sí misma y lo tiene que hacer mediante un representante legal. Son los casos de los incapaces, como ser los menores de edad, que van a ser representados por quienes detentan la patria potestad, es decir, los padres. Puede ser ambos padres, puede ser, recordemos, uno de los padres, porque puede ser que o el otro no esté vivo, o el otro no haya reconocido al hijo, o que se encuentre suspendido, limitado en la patria en su derecho de la patria potestad. Puede ser los tutores tienen lugar cuando no hay padres que ejerzan la patria potestad. Vamos a poner un caso muy drástico, pero puede suceder que, por ejemplo, ambos padres fallezcan de ese menor de edad en un accidente de tránsito, y bueno, va a ser designado alguien que va a ser el tutor con respecto a ese menor. Estamos hablando de los tutores, también es con respecto a los incapaces menores de edad. Y los curadores es para los mayores de edad que presentan algún tipo de incapacidad, por ejemplo, que son los dementes. Recuerden, esto lo vamos a dar en otro momento del curso, pero son los dementes, los sordomudos que no puedan darse a entender por escrito ni en lenguaje de señas. Entonces, en estos casos sí son impuestos legalmente. Debemos tener en cuenta que en el caso de la representación legal, va a haber una limitación a los poderes. Ese poder, quiero decir con poder, es decir, aquello que puede realizar el representante, va a estar expresamente establecido en el Código Civil, en este caso, y son rigurosamente establecidos. Hay un control mayor. En cambio, cuando hablamos de en la representación voluntaria, todo va a salir del mandato, de ese poder general o especial que se realiza mediante escribano público, en el cual se va a establecer expresamente para qué actos jurídicos puede el representante actuar en nombre del representado. En el caso de la representación legal, o también que le pueden encontrar con el nombre de representación forzosa, porque de cierta medida, ante estas circunstancias, la ley dispone quién tiene que actuar en representación del incapaz, está establecido por ley la limitación. Y eso lo encontramos, es importante, siempre les decimos que esta materia la estudian siempre acompañados del Código Civil, que lo pueden encontrar obviamente también en la página del INPO, actualizado siempre, y es importante que más allá de que tengan estas clases virtuales, grabadas, y que también las clases de dudas que vamos a tener a lo largo del curso, ustedes hagan el ejercicio de siempre tener al alcance la normativa y leerla. Yo le puse ahí algunos ejemplos de las limitaciones a los poderes que se le otorga al representante legal, que es por ejemplo, en la órbita de los padres, el artículo 271 del Código Civil, que establece, por ejemplo, que los padres no podrán vender
vender es enajenar, lo van a encontrar con ese término, los bienes raíces, es decir, los inmuebles de los hijos, salvo que cuenten con una autorización previa del juez competente y la anuencia obviamente, del Ministerio Público en audiencia, y que sea por razones de necesidad o utilidad evidente para los hijos. De la misma manera no se podrán constituir gravámenes ni derechos reales sobre esos bienes que tuvieran. A ver, debemos tener en cuenta dos cosas con relación a esto. Primero, que los menores de edad pueden recibir, por ejemplo, por herencia, donación, bienes inmuebles, incluso antes de nacer. Y cuando se dice que, es decir, ¿qué quiere decir? Los representantes legales, que en este caso los padres, estamos poniendo el ejemplo de los padres, van a ser los administradores de los bienes de esos menores de edad, dado que obviamente presentan, no se encuentran capaces para poder administrarlos, hasta que obviamente adquieren, en el caso de los menores, la mayoría de edad, que en nuestro país es a los 18 años, como todos sabemos. Los padres van a administrar, que significa sí van a poder alquilar el inmueble, por ejemplo, utilizar esa ganancia que se obtiene de ese inmueble, pero en caso de enajenar, lo tiene, como dice el artículo 271 del Código Civil, prohibido, salvo que pidan una autorización al juez competente. Van a tener que presentarse a nivel judicial, y van a tener que justificar, a los efectos de poder enajenar, vender ese bien, la necesidad que requiere ese menor. Vamos a poner un ejemplo un poquito drástico, y no muy lindo, pero que es ilustrativo. Sería el caso de un menor que los padres cuentan con un bien que está a nombre de su hijo menor de edad, y el niño padece una enfermedad que de la cual requiere un tratamiento que es costoso, y que la posibilidad de enfrentar ese tratamiento podría estar solventada con la venta de ese inmueble. Bueno, entonces, en ese caso, podrán presentarse a nivel judicial, solicitar, explicando los motivos al juez, que se autorice, que otorgue la venia para poder enajenar ese inmueble, justificando que el dinero, obviamente, que se obtenga con dicha venta, será destinado, obviamente, a solventar los gastos del tratamiento médico que el niño requiere. Ese sería un claro ejemplo ilustrativo para que se entienda un poco a qué no estamos hablando de las limitaciones que tienen los padres. Ese artículo 271, si lo leen, van a ver que encuentra varios numerales. De la misma manera que no se lo autoriza enajenar, también constituir gravámenes sobre cualquier derecho real que tenga sobre esos bienes propiedad de los menores, comprar por sí mismo ni por interpuesta personas bienes de sus hijos, aunque sean remate público. Tampoco pueden constituirse en cesionarios de créditos, derechos o acciones contra los hijos. Tampoco podrán, dice, hacer remisión voluntaria de los derechos de los hijos, que quiere decir con remisión es renunciar voluntariamente a derechos que tengan sus hijos. Hacer transacciones privadas con sus hijos sobre la herencia de un cónyuge premuerto, obligar a sus hijos como fiadores de ellos o de terceros. O sea, hay una serie de actos que los tienen prohibidos. Lo mismo sucede con respecto de los tutores y los curadores. Ahí yo les indiqué los artículos, el 394 y el 396, que más o menos reitera estas prohibiciones que tienen quienes ejercen la patria potestad, y la curatela del artículo 431 remite a que se le será aplicable todo lo mismo que se disponga al igual que los tutores. Los tutores, además, y los curadores, debe tenerse presente que
se les impone otras obligaciones que deberán, por ejemplo, rendir cuentas. Primero que nada, son designados judicialmente, a diferencia de los padres, que los padres, por ser padres, ya ejercen la patria potestad. No hay que iniciar ningún trámite judicial. En cambio, tutores y curadores son designados judicialmente. Dijimos y reiteramos para que quede claro, los tutores van a tener lugar respecto a los menores de edad cuando no hayan padres que ejerzan la patria potestad. Y los curadores es respecto de los mayores de edad que padecen o demencia, o que no puedan, o sea, sordomudos que no puedan entender por lenguaje de señas, y por lo tanto, respecto de los cuales, o sea, tienen una imposibilidad para valerse por sí mismos. En resumen, la representación es una figura jurídica en la cual los actos jurídicos celebrados por una persona recaerán en otra, pero para ello requieren de un poder jurídico suficiente que habilite a la figura de quien va a ser entonces el representante a actuar, a poder celebrar ese acto jurídico en nombre del representado. Bueno, espero que les haya quedado claro el tema. Es un tema que en realidad se maneja cotidianamente, más allá de que obviamente le estamos dando un enfoque jurídico. Es algo que lo podemos ver habitualmente, como yo les dije, y poner ejemplos como ser el de los contratistas de fútbol, la figura del representante, Paco Casal. Se me viene a la mente un representante conocido del ámbito futbolístico, que lo que hace es, o sea, en los negocios que realiza, va a actuar en nombre de su representado. Así, pero no necesariamente tiene que darse solamente por este caso que le estoy poniendo de la habilidad del representante y la cual hace que el representado elija al representante, sino que muchas veces son por razones económicas o de conveniencia, en el caso de las representaciones voluntarias, obviamente estoy haciendo referencia, como ser el caso que vimos hace un rato de la persona que se encuentra fuera del país y necesita celebrar un negocio jurídico en el Uruguay. Por lo tanto, antes de tener que viajar, prefiere otorgar a un poder jurídico, al representante, para que lo represente en ese acto. O, bueno, obviamente en el caso de la representación legal, que es aquella que es así, ha sido dispuesta legalmente por el legislador, como en estos casos que vimos de los padres, los tutores y curadores, que está especialmente y rigurosamente establecido y regulado en el Código Civil.